El efecto Kuleshov es un término que se refiere a un determinado uso del montaje cinematográfico mediante el cual dos imágenes, que en principio no tendrían por qué estar relacionadas, son ubicadas una al lado de la otra, generando una continuidad ilusoria y haciéndonos creer que están de hecho conectadas. Nada menos que Hitchcock lo explica muy bien. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. He smiled. Now what is he? He's a kindly man. Now, let's take the middle piece of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. Sin embargo, no siempre, pero a veces el montaje es utilizado para asociar dos imágenes de manera menos evidente o más metafórica. Me refiero a una asociación temática, una transición entre dos imágenes que genera un concepto. Tomemos dos ejemplos rápidos y conocidos. En la película 2001 A Space Odyssey vemos un simio descubrir que puede utilizar un hueso como herramienta para golpear. Luego lo vemos utilizándolo para matar a otros primates. Finalmente, el simio arroja el hueso y mediante corte directo la imagen del hueso se transforma en la de una estación espacial. Esto produce una comparación directa entre ese hueso y la estación espacial. Digamos que la herramienta que el mono descubrió, luego de un largo desarrollo, se convirtió en esta herramienta espacial, cuyo uso, de alguna manera, y como veremos a lo largo de la película, no cambió demasiado. Segundo ejemplo, tiempos modernos de Charles Chaplin. Vemos a un rebaño de ovejas que se transforma en una multitud de obreros yendo a su trabajo. Claro como el agua, los obreros son como ovejas de un rebaño, con todas las significaciones que podamos extraer de dicha comparación. Bueno, vayamos ahora sí a Stranger Things, una de las series que más utiliza este tipo de transición para asociar imágenes. No les miento si les digo que hay mínimamente 2 por capítulo. Los ejemplos que veremos a continuación son todos de la primera temporada, a mi gusto la mejor, pero en las otras 2 también podemos encontrar cosas parecidas. Veámoslo y recuerden que hay spoilers. En el primer capítulo vemos a uno de los ingenieros huyendo de algo que finalmente termina por atraparlo, lo cual se ve reforzado por el lenguaje visual de la escena, mediante ese ascensor que se cierra de esta forma tan extraña, imitando un poco la boca del monstruo que se come al ingeniero. Inmediatamente después, mediante un corte directo, vemos este artefacto que riega el jardín. Si escuchamos con atención, el sonido del regador automático se parece mucho al sonido que emitía el monstruo. Incluso podría decirse que su aspecto es como una boca que escupe agua. Fíjense cómo dos cosas absolutamente distintas fueron asociadas de manera visual y auditiva para, de alguna manera, avisarnos que el monstruo viene por los chicos, ya que el regador está apuntando hacia donde los chicos están jugando en el interior de la casa. Otra transición brillante es cuando vemos a los chicos atravesando la barrera que impedía el paso, que generaba esta prohibición, en pos de rescatar a su amigo perdido. Acto seguido, el plano corta a Steve leyendo las tarjetas que Nancy le dio para ayudarla a estudiar, aunque las intenciones de Steve claramente no son las de simplemente estudiar. Ahora bien, fíjense cómo la barrera da lugar a las diapositivas. De hecho, aparecen casi en el mismo lugar del plano. De alguna manera, así como los chicos atravesaron la barrera prohibida para adentrarse en el bosque, Steve está intentando atravesar la barrera que Nancy le pone, la del estudio, representada por las tarjetas, para acercarse a ella. Esta técnica de montaje no necesariamente tiene que hacerse equiparando objetos. Tomemos este otro ejemplo. Vemos a Eleven entrando al supermercado, lo cual le trae flashbacks del experimento que realizaban con ella. Finalmente, el flashback termina con ella en la oscuridad total, completamente sola, hasta que la voz del empleado del supermercado la trae de vuelta a la realidad cuando le pregunta ¿estás perdida? Obviamente que el empleado se refería a si se perdió entre las góndolas del supermercado, pero siendo que acabamos de verla en la plena oscuridad, podemos entender esa pregunta como un doble cuestionamiento. ¿Está perdida? En el sentido de que está perdida en el supermercado, pero también en sus pensamientos, en ese lugar oscuro, en ese ambiente absolutamente hostil, en esa situación tan complicada. Incluso podemos pensar que la pregunta hace referencia a si está perdida, en el sentido de que ya no tiene más remedio, de que es un caso perdido, a lo que Eleven responde con un insulto. Una de las transiciones más potentes quizás de esta temporada es la que se da en el tercer capítulo cuando vemos a Jonathan en el cuarto oscuro, en un ambiente rojo y negro, y mediante el uso de un desenfoque y un fade, el montaje nos lleva a la casa de Joyce, donde la vemos llenando el lugar con brillantes luces coloridas para intentar comunicarse con su hijo desaparecido. Acá tenemos dos personajes que lidian de manera distinta con la misma situación de haber perdido a su hijo o hermano. La madre intenta comunicarse mediante la luz, y el hermano intenta buscarlo en la oscuridad, lo cual sintetiza también ambas personalidades. Si estos planos hubieran estado en momentos separados, quizás podríamos llegar también a la misma conclusión, pero desde luego que la comparación no se daría de forma tan directa y eficaz y tampoco sería tan atractiva e interesante.
Finalmente, cuando Nancy recuerda su vivencia en el Upside Down, que sería esta versión oscura del mundo donde habita el monstruo, el recuerdo termina con dicha criatura abriendo la boca, lo cual es inmediatamente continuado por una frazada que se extiende como si fuera la lengua del monstruo. De hecho, vemos que Nancy está muy asustada, como si el monstruo se hubiera metido en su hogar mediante este corte de montaje. Incluso cuando Jonathan le dice, aquí no puede hacernos daño, Nancy le responde, eso no lo sabemos. Una vez más, el lenguaje visual de la serie acompaña a la perfección las situaciones que viven los personajes. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete y compartilo. Y deja en los comentarios si te acordás de alguna transición de esta serie o de alguna otra que utilice el montaje de una manera similar. Hasta la próxima.